Bueno, estamos con la presencia del representante de la Fundación Ser Maestro. En este sentido, bienvenido una vez más, maestro Jaime, y quisiéramos pues saber qué actividades ustedes impulsan, promueven como fundación. Sí, bueno, la Fundación Ser Maestro está abocado básicamente en empoderar, formar, acompañar e identificar innovadores y agentes de cambio en las zonas rurales, sobre todo en las escuelas, ¿no? Actualmente la Fundación Ser Maestro está impulsando programas de especialización, diplomados, becas, pasantías, pero sobre todo está consolidando un ecosistema de innovación en las zonas rurales en convenio con las municipalidades y las UGELs. Estamos trabajando con 14 UGELs ahorita, 8 municipalidades, pero también estamos ahora trabajando con empresa privada, colaborando con ecosistemas latinoamericanos para insertar plataformas recientes, sobre todo en las escuelas. En esencia es transferir tecnologías para el cierre de brecha en zonas donde todavía no llega el Estado, no llega los programas, pero teniendo como base central al docente, ¿no? Como eje y como motor. Excelente. Maestro, ya en esta larga trayectoria, esta historia ya reconocida de la Fundación Ser Maestro, no solo en el Perú y en Latinoamérica, impulsan un aspecto importante, la innovación, el STEAM. ¿Por qué es importante la innovación y sobre todo el enfoque STEAM, maestro? Sí, bueno, primero la innovación me parece que es la única manera de sobrevivir al futuro, ¿no? El futuro es incierto, tiene un nivel de incertidumbre en la cual nos exige crear permanentemente, revalidar, hacer de nuestros planes vivos, y creo que cuando uno innova también va generando actitudes no solo de emprendimiento, sino de elevar la autoestima personal y colectiva, sí, sobre todo en los docentes, ¿no? Innovar es una actitud, es una decisión, innovar es transformar. Es más que un proyecto, es una vocación y por tanto hacer que los docentes innovan de manera permanente hace de este país un país que cree en el futuro, que cree en los niños, porque cuando uno innova tiene focalizado y la convicción de que sus niños son capaces, son inteligentes, que los padres se puedan comprometer también. Entonces, innovar es una manera de transformar de abajo para arriba la educación peruana, sobre todo en las zonas rurales. El enfoque STEAM, sí, ¿en qué consiste? Es importante, creo, un poco precisar en esto, porque casi no se conoce esto, ¿no? Ustedes le están dando una real importancia, lo están impulsando desde la Fundación. Bueno, en primer lugar, sabemos que hay una triste realidad en que la ciencia, el conocimiento científico, se ha empoderado menos en las mujeres. Hay una brecha de género muy importante desde la niñez, donde el vínculo matemática, ingeniería, ciencia y género es todavía un desafío. En el mundo la realidad es esa. Nosotros queremos impulsar en las escuelas el desarrollo científico con equidad. Creemos firmemente que las mujeres son capaces, muy capaces, lo han demostrado además, de desarrollar conocimiento científico, generar experiencias donde el diálogo de saberes empodere la ciencia de manera cotidiana. Es decir, vinculamos artesanía con arte, ciencia con sabiduría ancestral, de manera que hagamos una ciencia más inclusiva, mucho más holística, para hacer que el conocimiento promueva el bien común y sobre todo revalore el papel de las mujeres en el quehacer científico. Investigaciones, estudios y de hecho nos dicen de que hay una brecha abismal en el tema de los aprendizajes entre la zona rural y la urbana, ¿no? Y ustedes han apostado por la zona rural. Y en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que tiene la Fundación Ser Maestro? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Mire, el Perú está desangrándose en la zona rural, pero quien cauteriza con todas sus limitaciones es el maestro.
Acabo de justo contactarme con 2 maestros del Putumayo, donde están en medio de una guerra de narcotráfico entre Colombia y Perú, solos. Son ellos los que reflejan la esperanza de una generación de niños y adolescentes de esa localidad. He estado en el BRAE, donde por décadas las escuelas Shipibas, por ejemplo, de inicial y primaria, no tienen ni contarán con escuelas porque las normas no le permiten construir por falta de título, falta de metas. En las zonas altoandinas, comunidades campesinas que luchan por el agua, por sus tierras, no son escuchadas debidamente y son los docentes, los voceros, en la mayoría de las situaciones, quienes alzan la voz. Yo sí siento que la reserva moral, la reserva de talentos de este país está en las zonas rurales y en los docentes rurales. Debido al abandono, han hecho de ese abandono una oportunidad para crecer, para innovar, para construir escuelas, para hacer puentes, para ser de psicólogos, para hacer representantes del Estado, ya sea en la alimentación de Caliwarma, con el MINSA en la salud. Yo creo que empoderando al docente rural podemos contribuir al cierre de brechas que hoy realmente es terrible. Pero por otro lado, tenemos que empezar a mirar la ruralidad de otra forma, como una oportunidad. En la ruralidad está la naturaleza, que aún todavía sobrevive, está el oxígeno cultural que necesitamos, están los idiomas, está el combustible, está el agua, están las culturas, ¿no? Y entonces, muy importante mirar esto como una oportunidad de humanización de nuestro país. Es más, si la experiencia me ha dicho y la evidencia de estos últimos 15 años que recorro el país en las escuelas, que los proyectos de innovación en zonas rurales son mucho más profundos y con mucho más impacto. En las zonas rurales todavía podemos encontrar estos estudiantes, estas comunidades que de manera natural trabajan en colaboración, se conectan con la naturaleza, que eso es ciencia, ¿no? Pero sobre todo tienen un sentido muy alto de la empatía y de la solidaridad. Yo creo que un proyecto de innovación en rural es un proyecto profundo de transformación del mundo que todavía no hemos sabido captar como una oportunidad, ¿no? Aún así, creo que también es un reto para el Estado, porque el Estado todavía sigue midiendo conocimientos específicos, habilidades específicas, y no somos capaces de mirar la gran sabiduría de esos niños y adolescentes que transforman la tierra, que cuiden a sus hermanos, que hacen economía, que saben 2 idiomas, ¿no? Que se adaptaron a la tecnología muy rápidamente, porque fueron en las zonas rurales que se apropiaron más. No lo vemos como una oportunidad, siempre vamos mirando la ruralidad como una enfermedad. Es una enfermedad, pero también es una oportunidad que creo nos puede generar una acción resiliente como Estado también, ¿no? Maestro, finalmente, creo que es importante tu palabra, la voz de aliento a nuestros maestros. Entonces, tu mensaje a los maestros que están en esta línea de la innovación, en que siempre se están capacitando, están viendo la posibilidad de seguir avanzando. Bueno, a los maestros y a las maestras tienen que entender que salimos de 4 décadas de politización severa, un sindicalismo potente, aunque dividido ahora, pero ha abandonado la pedagogía. Ha abandonado, no tenemos método peruano, enfoque peruano, estudio peruano que nos diga cómo aprenden, para qué aprenden, cómo enseñar, cómo se mueven los vectores de los aprendizajes en la ruralidad, en la urbanidad. Es decir, no hemos hecho pedagogía constructiva y es momento de recuperar eso. Y no es que no podamos hacerlo. Hemos demostrado, y han demostrado ustedes, maestros, que durante la pandemia han conquistado cerros, ríos para buscar conectividad, han innovado, han transformado, en medio de la muerte, los velorios, no han perdido la esperanza. Yo creo que cuando uno va mirando este país desde fuera,
que a mí me toca, ¿no?, mirar desde fuera a veces, cualquiera perdería la esperanza. Sí. Pero me emociona el entusiasmo del maestro, aunque nadie lo ve, nadie lo valora, festeja sus fiestas patrias, moviliza a su comunidad. 3 consejos fundamentales para el docente: no trabajen solos, fortalezcan las comunidades de aprendizaje, urgente. No dejen de integrar plataformas, tecnologías. Un buen docente del futuro, que es el docente que maneje por lo menos una plataforma de ciencia, una plataforma de arte, una plataforma colaborativa, y todo eso con inteligencia artificial. Ese va a ser el mínimo que nos va a hacer sobrevivir como maestros en el futuro. Un tercer consejo: maestros tienen que descargarse esas piedras de la mochila que están cargando por años, resentimiento, prejuicios, divisiones. Necesitamos conversar más, abrazarnos más, caminar más juntos. Necesitamos reconstruir el magisterio, no desde la política solamente. Necesitamos reconstruir un magisterio que vaya hilvanando y tejiendo las diferentes identidades y maneras de pensar del maestro peruano. Pero tenemos mucho en común, muchísimo, y creo que es una oportunidad esta diversidad en lo que nos puede convertir en un magisterio potente, un magisterio transformador, y puede convertirse además, como lo está demostrando Puno, en el último bastión de dignidad ante cualquier tipo de injusticia. El maestro ha demostrado eso, ¿no? Y entonces hay que mantenerlo, pero hay que mantenerlo trabajando, creando e innovando, no solo en los discursos. Tupanes Camaña. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú.